La lluvia caía con fuerza sobre los campos secos de Andalucía mientras José caminaba lentamente por el pequeño pasillo de su humilde casa de ladrillo viejo y techo agrietado. El olor a humedad llenaba cada rincón y el sonido del viento entrando por las ventanas rotas hacía que todo pareciera aún más triste. Miguel estaba acostado sobre una cama pequeña cubierta con mantas viejas y desgastadas mientras respiraba con dificultad y miraba a su padre con unos ojos llenos de miedo y cansancio. José se sentó junto a él y le acarició el cabello con ternura mientras trataba de ocultar la desesperación que sentía dentro del pecho. El niño temblaba por la fiebre y cada tos parecía arrancarle el aire. «Papá, me duele mucho». José cerró los ojos unos segundos y respiró profundamente antes de responder. «Ya lo sé, mi gorrión, pero aguanta un poquito más porque mañana mismo voy a conseguir dinero para comprarte las medicinas». Miguel intentó sonreír pero apenas tenía fuerzas para mantenerse despierto. José se levantó de la cama y miró hacia la cocina donde no quedaba nada más que una olla vacía y un trozo duro de pan. La pobreza había destruido lentamente todo lo que tenían y aunque trabajaba de sol a sol en el campo apenas ganaba suficiente para sobrevivir. En ese momento la puerta principal se abrió bruscamente y Mónica apareció con una maleta elegante en la mano y un vestido que jamás habría usado en el pueblo. Sus ojos ya no tenían amor ni compasión. Solamente cansancio y ambición. «Mamá, por favor, no te vayas». Miguel extendió la mano pero Mónica ni siquiera lo miró. «Estoy harta de esta vida miserable, José. Estoy cansada de vivir entre barro y hambre mientras otros disfrutan de la vida». José se acercó rápidamente y trató de detenerla. «Mónica, piensa en el niño, ahora es cuando más te necesita». Ella soltó una pequeña risa fría y apartó la mano de José con desprecio. «No pienso quedarme al lado de un hombre que no puede ni comprar medicinas para su hijo». Afuera se escuchó el claxon de un coche lujoso y un hombre bien vestido apareció frente a la puerta. «Vamos, hermosa, ya es hora». Mónica sonrió al hombre y luego volvió a mirar a José. «Él sí sabe cómo tratar a una mujer y me dará la vida que merezco». José sintió un vacío inmenso dentro del pecho mientras veía cómo la mujer que había amado durante años destruía a su familia sin remordimiento. «Mónica, por favor, no hagas esto». Ella se acercó lentamente y lo miró con superioridad. «Nunca dejarás de ser un campesino pobre, José». Después salió de la casa dejando atrás a su hijo enfermo y a un hombre completamente roto. Miguel comenzó a llorar mientras la lluvia seguía golpeando el techo. «Papá, no quiero que mamá se vaya». José abrazó al niño con fuerza tratando de contener las lágrimas. «Tranquilo, mi gorrión, yo jamás te voy a abandonar». Esa misma noche la fiebre de Miguel empeoró y José decidió correr hasta la clínica del pueblo. Caminó bajo la tormenta cargando a su hijo en brazos mientras el barro se pegaba a sus botas y el frío le cortaba la piel. Cuando llegó golpeó desesperadamente la puerta del consultorio. «Doctor, por favor, ayude a mi hijo». El médico abrió apenas la puerta y observó a José con molestia. «¿Otra vez tú? Mi hijo no puede respirar, por favor, revíselo». El doctor negó con la cabeza. «No pienso atenderlos hasta que pagues todo lo que me debes». José sintió que el alma se le rompía. «Le prometo que voy a pagarle hasta el último centavo, pero no deje morir a mi hijo». El doctor dio un paso atrás y señaló la salida. «Lárgate antes de que llame a la policía». José salió nuevamente bajo la lluvia sintiendo una impotencia tan grande que apenas podía mantenerse en pie. Miró a Miguel que respiraba débilmente y entendió que si se quedaban en el pueblo el niño no sobreviviría. A la mañana siguiente llamó a su hermano Rogelio, quien vivía en Madrid y trabajaba en una empresa importante. «Hermano, necesito ayuda, Miguel está muy enfermo». Rogelio soltó una carcajada al otro lado del teléfono. «Solo me llamas cuando necesitas dinero. Te lo devolveré, lo juro». «¿Y cómo piensas hacerlo si sigues siendo un campesino muerto de hambre?» José bajó la mirada sintiendo vergüenza y tristeza. «Por favor, salva a tu sobrino».
Pero Rogelio colgó sin decir una sola palabra más. José respiró profundamente y miró a Miguel. Nos vamos a Madrid, mi gorrión. El niño abrió los ojos con miedo. Nunca hemos estado en una ciudad tan grande. José sonrió débilmente. A veces hay que perder el miedo para cambiar la vida. 2 días después llegaron a Madrid con apenas unas monedas en el bolsillo. La ciudad parecía un mundo completamente diferente, lleno de edificios enormes, coches lujosos y personas que caminaban deprisa sin mirar a nadie. Miguel se aferró a la mano de su padre mientras observaba todo con nervios. Papá, tengo miedo. José se agachó frente a él. Mientras estemos juntos nada malo va a pasar. Pasaron horas caminando sin rumbo hasta que el hambre comenzó a ser insoportable. José buscó entre sus bolsillos y apenas encontró unas pocas monedas. Nos alcanza para un bocadillo, mi gorrión. Pero justo cuando iba a entrar en una pequeña tienda, un hombre elegante salió hablando por teléfono y casi chocó con ellos. Era Raúl, un empresario arrogante que vestía un traje caro y gafas de diseñador. Mire por dónde camina. José levantó las manos con humildad. Disculpe, señor. Raúl observó a Miguel y luego soltó una sonrisa burlona. La ciudad ya está llena de campesinos pidiendo limosna. José sintió rabia pero trató de mantener la calma. Solo estamos buscando trabajo. Raúl se acomodó las gafas y respondió con desprecio. Gente como ustedes solo viene a estorbar. Miguel comenzó a toser fuertemente y Raúl hizo un gesto de asco. Ese niño parece salido de un hospital abandonado. José apretó los puños. A mí puede decirme lo que quiera, pero no se meta con mi hijo. Raúl soltó una carcajada y siguió caminando mientras hablaba por teléfono. Miguel bajó la mirada sintiéndose avergonzado. José lo abrazó. No escuches a personas así, mi gorrión. Más tarde, mientras caminaban por un parque, encontraron una maleta negra junto a un banco. Papá, alguien olvidó esto. José miró alrededor pero no había nadie cerca. Abrió lentamente la maleta y quedó paralizado al descubrir que estaba llena de dinero. Muchísimo dinero. Miguel abrió los ojos sorprendido. Con eso podemos comprar medicinas. José sintió una enorme tentación. Ese dinero podía salvarles la vida. Pero Miguel volvió a hablar. No es nuestro papá. José cerró los ojos y recordó las palabras que su padre le había enseñado cuando era niño. La pobreza jamás debe robarte la honestidad. Dentro de la maleta encontraron una tarjeta con un nombre. Augusto Torres. José levantó la mirada. Vamos a devolverla. Horas después llegaron frente a las gigantescas oficinas de Torres Empresarial, una de las compañías más importantes de España. José observó impresionado el enorme edificio de cristal mientras Miguel tosía débilmente a su lado. Al entrar, varias personas comenzaron a mirarlos con desprecio debido a su ropa humilde y sus botas llenas de polvo. Raúl apareció nuevamente y abrió los ojos sorprendido. ¿Otra vez ustedes? José respiró profundamente. Venimos a devolver una maleta. Raúl soltó una risa burlona. Seguro querían robar algo. En ese momento una joven secretaria llamada Elena se acercó. No les hables así, Raúl. Raúl levantó los hombros y se alejó molesto. Elena observó a José con curiosidad. ¿Puedo ayudarlos? José mostró la tarjeta. Buscamos al señor Augusto Torres. Elena abrió los ojos sorprendida. Pasen conmigo. Minutos después entraron a una enorme oficina donde un hombre mayor caminaba nerviosamente de un lado a otro. Cuando Augusto vio la maleta, sus ojos se llenaron de alivio. Pensé que jamás volvería a verla. José le entregó la maleta. Mi hijo la encontró en el parque. Augusto abrió lentamente la maleta y comprobó que todo el dinero seguía allí. Entonces miró a Miguel, que apenas podía mantenerse de pie. ¿Por qué no se quedaron el dinero?
José respondió sin dudar. Porque habría sido robar. Augusto quedó completamente impresionado. En esta ciudad la honestidad es más rara que el oro. En ese momento Miguel comenzó a toser con fuerza y casi cayó al suelo. José lo sostuvo rápidamente. Tranquilo, mi gorrión. Augusto observó la escena en silencio y luego tomó una decisión que cambiaría la vida de todos. A partir de hoy quiero que trabajes conmigo. José abrió los ojos confundido. Yo no sé nada de empresa, señor. Pero sé reconocer a un hombre bueno cuando lo veo. Raúl, que escuchaba detrás de la puerta, sintió que la rabia le quemaba el cuerpo. Ese campesino acababa de entrar en el mundo que él llevaba años intentando dominar. Y desde ese instante comenzó a odiarlo. La noticia de que José se convertiría en el nuevo director de Torres Empresarial cayó como una bomba dentro de la compañía. Los empleados caminaban por los pasillos hablando en voz baja mientras observaban al humilde campesino que apenas unos días atrás había llegado con ropa vieja y botas llenas de tierra. Algunos lo miraban con curiosidad, pero otros con desprecio, especialmente Raúl, quien no podía soportar la idea de que un hombre sin estudios estuviera ocupando el puesto que él había deseado durante años. José seguía sintiéndose fuera de lugar dentro de aquellas oficinas llenas de lujo y tecnología. Cada vez que veía los enormes ventanales, las mesas de cristal y a los ejecutivos hablando con palabras complicadas, sentía que en cualquier momento alguien descubriría que no pertenecía a ese mundo. Augusto lo llevó a su oficina privada y le sirvió una taza de café. Quiero que entiendas algo, José. Esta empresa necesita a alguien con valores reales y no solamente a personas obsesionadas con el dinero. José bajó la mirada. Pero yo apenas sé leer, señor. Augusto sonrió. El conocimiento puede aprenderse, pero la honestidad no. Durante las siguientes semanas Augusto comenzó a enseñarle todo lo relacionado con los negocios. José estudiaba día y noche mientras Elena lo ayudaba pacientemente con documentos, contratos y reuniones. Muchas veces terminaba agotado, pero jamás se rendía porque sabía que aquella oportunidad podía cambiar el futuro de Miguel. El niño también comenzó a recibir tratamiento en uno de los mejores hospitales de Madrid. Los médicos estaban sorprendidos porque respondía muy bien a las medicinas y poco a poco recuperaba fuerzas. Una tarde Miguel salió del hospital sonriendo mientras sostenía la mano de su padre. Papá, el doctor dijo que pronto voy a poder correr otra vez. José sintió un nudo en la garganta. Claro que sí, mi gorrión, y cuando eso pase te voy a llevar al estadio del Real Madrid. Miguel abrió los ojos emocionado. ¿De verdad? Claro que sí. Elena observó la escena desde lejos y no pudo evitar sonreír. Cada día admiraba más a José porque a pesar de todo el sufrimiento seguía siendo un hombre noble, humilde y lleno de amor por su hijo. Sin embargo, no todos estaban felices. Raúl había comenzado a reunir información sobre José intentando encontrar cualquier error para destruirlo. Estaba convencido de que un campesino jamás podría manejar una empresa tan grande y sentía que Augusto había cometido una locura. Una mañana, mientras José practicaba leyendo informes dentro de la oficina, Raúl entró sin tocar. Vaya, parece que el director está aprendiendo a leer. José levantó la mirada. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Raúl soltó una sonrisa burlona. Aunque aprendas 1000 palabras, seguirás siendo un campesino. Miguel, que estaba sentado cerca, cerró los puños con rabia. No le hables así a mi papá. Raúl se acercó lentamente al niño. Tu padre jamás encajará aquí. José se levantó inmediatamente. Basta, Raúl. Raúl lo observó con odio. Tarde o temprano todos descubrirán que eres un fraude. Después salió de la oficina dando un fuerte portazo. Elena apareció unos segundos después. No le hagas caso. Está furioso porque tú tienes lo que él siempre quiso. José suspiró. A veces pienso que tal vez tiene razón. Elena negó con firmeza. No.
Tú tienes algo que nadie aquí posee. José la miró confundido. Un corazón limpio. Aquellas palabras quedaron grabadas en la mente de José. Mientras tanto, muy lejos de allí, Mónica vivía una realidad completamente distinta a la que había imaginado. El hombre rico con el que había escapado resultó ser arrogante, infiel y controlador. Los regalos caros y las cenas elegantes no pudieron ocultar durante mucho tiempo la verdadera personalidad del sujeto. Una noche, después de una fuerte discusión, el hombre la echó de su apartamento. «Eres una interesada, Mónica». Ella intentó abrazarlo. «Yo te amo». Pero él la apartó con desprecio. «No amas a nadie más que a ti misma». Mónica salió llorando bajo las luces de Madrid, sintiéndose completamente sola. Fue entonces cuando escuchó a dos mujeres hablando dentro de una cafetería. Dicen que el nuevo director de Torres Empresarial era un campesino pobre. Sí, y ahora es millonario. Mónica se quedó paralizada. José. Esa misma noche comenzó a buscar información hasta descubrir que efectivamente el hombre que había abandonado ahora era uno de los empresarios más prometedores de la ciudad. La ambición volvió a despertar dentro de ella. Días después apareció en las oficinas de Torres Empresarial usando un vestido elegante y maquillaje impecable. Elena la observó desconfiada. ¿En qué puedo ayudarla? Vengo a ver a mi esposo. Elena abrió los ojos sorprendida. José nunca mencionó que estuviera casado. Porque seguramente todavía le duele lo que pasó entre nosotros. En ese momento José salió de la oficina acompañado de Augusto y al ver a Mónica quedó completamente inmóvil. Hola, amor. Augusto miró a José confundido. ¿Quién es ella? José respiró lentamente. Mi ex esposa. Mónica se acercó fingiendo tristeza. Cometí un error, José, pero ahora entiendo que mi lugar siempre estuvo contigo. José sintió rabia al recordar las noches de hambre y el sufrimiento de Miguel. Nos abandonaste cuando nuestro hijo estaba muriendo. Mónica intentó tomarle la mano. Estaba desesperada. José se apartó. Y ahora regresaste porque descubriste que tengo dinero. Mónica bajó la mirada fingiendo lágrimas. No digas eso. Miguel apareció en ese momento y al verla se quedó inmóvil. Mamá. Mónica sonrió rápidamente y trató de abrazarlo, pero José se interpuso. No te acerques. Miguel observó a su madre con confusión y tristeza. ¿Por qué te fuiste? Mónica no supo qué responder. Augusto entendió inmediatamente la situación y decidió intervenir. Creo que deberías marcharte, señora. Mónica sintió humillación y furia. Esto no va a quedarse así. Después salió del edificio apretando los dientes, llena de resentimiento. A pocas calles de allí Raúl bebía whisky dentro de un bar elegante mientras recordaba cada momento en que Augusto había preferido a José por encima de él. Sentía que toda su vida había sido desperdiciada. Entonces vio entrar a Mónica. Ella se sentó cerca de la barra claramente alterada. El camarero le sirvió una copa y Raúl se acercó lentamente. Parece que el campesino te rompió el corazón. Mónica levantó la mirada sorprendida. ¿Y tú quién eres? Alguien que también quiere destruir a José. Aquellas palabras captaron inmediatamente la atención de Mónica. Raúl sonrió mientras llenaba nuevamente su vaso. Tú quieres recuperar su dinero y yo quiero quitarlo de la empresa. Mónica cruzó los brazos. Entonces tal vez podamos ayudarnos. Durante las siguientes semanas comenzaron a reunirse en secreto planeando maneras de arruinar la reputación de José. Intentaron buscar errores financieros, problemas legales y rumores del pasado, pero no encontraron nada. José seguía siendo demasiado limpio. Una noche Raúl golpeó la mesa frustrado. Ese idiota parece un santo. Mónica pensó unos segundos antes de hablar. Todos tienen una debilidad. Raúl la miró. ¿Cuál es la de él?
Mónica sonrió lentamente. Miguel. Mientras tanto José comenzaba a acercarse cada vez más a Elena. Ella lo acompañaba en reuniones, le enseñaba a usar ordenadores y lo ayudaba a mejorar su manera de hablar frente a empresarios importantes. Una tarde después de una exitosa negociación, Augusto felicitó a José frente a todos. Estoy orgulloso de ti. Los empleados aplaudieron y José sintió por primera vez que realmente podía construir una nueva vida. Esa noche Elena lo invitó a cenar en un pequeño restaurante del centro de Madrid lleno de música flamenca y luces cálidas. José se veía nervioso usando un traje elegante. Nunca pensé que usaría ropa tan cara. Elena rió suavemente. Te ves muy bien. José la observó durante unos segundos. Gracias por ayudarme tanto. Elena bajó la mirada sonriendo. No tienes que agradecerme. La química entre ambos era evidente y Miguel también se había encariñado muchísimo con ella. Pero mientras José comenzaba a sentir felicidad nuevamente, Mónica y Raúl ya estaban preparando algo mucho más oscuro. Una noche se reunieron dentro de un aparcamiento vacío. Raúl encendió un cigarrillo. Si queremos destruirlo, tenemos que hacer algo grande. Mónica lo miró fijamente. ¿Qué estás pensando? Raúl sonrió lentamente. Vamos a quitarle lo que más ama. El éxito de José dentro de Torres Empresarial comenzaba a crecer de una manera que nadie había imaginado. Los socios extranjeros lo felicitaban por su humildad y su forma honesta de negociar, mientras Augusto lo observaba con orgullo, sintiendo que había tomado la mejor decisión de toda su vida. Los periódicos financieros empezaban a hablar del misterioso director que había pasado de trabajar en el campo a convertirse en una de las figuras empresariales más admiradas de Madrid. Sin embargo, el éxito de José también estaba despertando enemigos mucho más peligrosos. Raúl ya no podía ocultar el odio que sentía. Cada aplauso que recibía José era como una herida abierta en su orgullo. Pasaba las noches bebiendo whisky y observando fotografías de la empresa mientras imaginaba maneras de destruir todo lo que José había construido. Una noche golpeó la mesa lleno de furia. Ese campesino me robó la vida que merecía. Mónica lo observó desde el sofá mientras fumaba lentamente. Entonces deja de quejarte y haz algo. Raúl levantó la mirada. Ya tengo un plan. Mónica sonrió con interés. Cuéntame. Raúl caminó lentamente por la habitación. José no tiene miedo por él mismo. Tiene miedo por su hijo. Si controlamos al niño, controlamos a José. Mónica fingió dudar unos segundos. Miguel todavía me quiere. Raúl sonrió. Perfecto. Entonces será mucho más fácil. Mientras tanto, José vivía uno de los mejores momentos de su vida. Miguel ya podía correr, jugar y sonreír nuevamente. El niño parecía otra persona después del tratamiento médico y cada vez que reía José sentía que todo el sufrimiento había valido la pena. Una tarde padre e hijo caminaron juntos por el Parque del Retiro mientras comían helado. Papá. ¿Qué pasó, mi gorrión? Cuando sea grande quiero ser como tú. José sonrió emocionado. ¿Y cómo soy yo? Valiente. José abrazó a Miguel sintiendo que el corazón se le llenaba de felicidad. Muy cerca de allí Elena los observaba con una sonrisa sincera. Poco a poco se estaba enamorando de José, pero todavía no encontraba el valor suficiente para decirle todo lo que sentía. Esa misma noche Augusto organizó una gran cena empresarial dentro de un hotel de lujo para anunciar oficialmente a José como el nuevo presidente ejecutivo de Torres Empresarial. El salón estaba lleno de empresarios, periodistas y figuras importantes de toda España. José entró usando un elegante traje negro y por primera vez parecía pertenecer completamente a ese mundo. Los fotógrafos comenzaron a tomar imágenes mientras los invitados susurraban admirados. Es increíble pensar que hace unos meses trabajaba en el campo. Augusto levantó una copa frente a todos.
Quiero brindar por un hombre que me recordó que la honestidad todavía existe. Todos aplaudieron. José se sintió emocionado y miró hacia Miguel y Elena, quienes sonreían orgullosos. Pero entre los invitados también estaban Raúl y Mónica observando desde lejos. Mónica apretó los dientes. Mira cómo me reemplazó tan rápido. Raúl bebió un trago. No te preocupes. Esta noche apenas comienza. Horas después Miguel salió unos minutos al jardín del hotel para jugar cerca de una fuente iluminada. El niño corría feliz sin imaginar que alguien lo observaba desde las sombras. Mónica apareció lentamente. Hola, mi amor. Miguel abrió los ojos sorprendido. Mamá. Ella se acercó sonriendo falsamente. Te extrañé muchísimo. Miguel bajó la mirada. Papá dice que me abandonaste. Mónica fingió tristeza. Tu papá no entiende muchas cosas, pero yo jamás dejaría de amarte. El niño dudó unos segundos y finalmente la abrazó. Desde lejos Raúl observó la escena satisfecho. Dentro del salón Augusto terminaba su discurso mientras José recibía felicitaciones. Pero de pronto Elena notó algo extraño. José. ¿Qué pasó? Miguel no está. José dejó inmediatamente la copa sobre la mesa. ¿Cómo que no está? Comenzó a buscar desesperadamente entre los invitados mientras el miedo crecía dentro de su pecho. Miguel. Augusto se acercó preocupado. ¿Qué sucede? No encuentro a mi hijo. Los minutos comenzaron a pasar y el pánico aumentó. José recorrió todo el hotel preguntando a empleados invitados y guardias de seguridad. Hasta que uno de ellos habló. Vi al niño salir con una mujer rubia. José sintió que el corazón se detenía. Mónica. En ese mismo instante el teléfono de José comenzó a sonar. Contestó rápidamente. Miguel. Pero la voz que escuchó fue la de Raúl. Si quieres volver a ver a tu hijo, escucha atentamente. José sintió que las piernas le temblaban. Maldito, ¿dónde está mi hijo? Raúl soltó una pequeña risa. Ahora mismo está con nosotros, pero eso puede cambiar si haces alguna estupidez. José respiraba con dificultad. ¿Qué quieren? Todo el dinero de las cuentas empresariales. José quedó paralizado. Eso no es mío. Raúl levantó la voz. Entonces prepárate para despedirte del niño. La llamada terminó. José quedó inmóvil sintiendo que el mundo se derrumbaba nuevamente frente a él. Augusto se acercó rápidamente. ¿Qué pasó? José apenas podía hablar. Tienen a Miguel. Elena llevó las manos al rostro horrorizada. Dios mío. Augusto intentó mantener la calma. Escúchame bien, José. Vamos a recuperarlo. José golpeó la pared lleno de desesperación. Todo esto es mi culpa. No digas eso. Si nunca hubiera aceptado este trabajo, nada de esto estaría pasando. Augusto lo sostuvo por los hombros. La culpa es de quienes eligieron hacer el mal. Mientras tanto Miguel permanecía encerrado dentro de una vieja nave industrial abandonada a las afueras de Madrid. El lugar estaba oscuro, frío y lleno de cajas oxidadas. El niño lloraba sentado en una silla. Quiero ir con mi papá. Mónica evitaba mirarlo directamente. Todo va a terminar pronto. Miguel la observó confundido. ¿Por qué haces esto, mamá? Mónica sintió un pequeño remordimiento, pero rápidamente lo ocultó. Porque necesito dinero. Miguel bajó la cabeza decepcionado. Papá tenía razón. Aquellas palabras atravesaron el corazón de Mónica, pero Raúl apareció interrumpiendo el momento. No pierdas tiempo sintiendo lástima. Ella lo miró incómoda. Es un niño. Raúl sonrió fríamente. Y también es la llave de millones de euros. Horas después José recibió nuevas instrucciones.
Debía llevar el dinero a un antiguo almacén junto al río Manzanares. Augusto reunió discretamente a varios policías de confianza. No podemos arriesgar la vida del niño. José caminaba de un lado a otro lleno de ansiedad. ¿Y si le hacen daño? Elena se acercó y tomó su mano. Vamos a traerlo de vuelta. José la miró con los ojos llenos de lágrimas. No puedo perderlo. Elena sintió como el corazón se le rompía al verlo tan destruido. La noche llegó finalmente. José condujo hasta el almacén con una maleta llena de dinero falso preparada por la policía. El lugar estaba completamente oscuro y silencioso. De pronto Raúl apareció apuntándolo con un arma. Llegaste solo. José levantó lentamente las manos. ¿Dónde está mi hijo? Raúl sonrió. Primero el dinero. José dejó la maleta sobre el suelo. Aquí está todo. Raúl abrió la maleta rápidamente, pero antes de revisar el contenido José vio a Miguel atado cerca de unas cajas. Papá. José quiso correr hacia él, pero Raúl levantó el arma. Ni un paso más. Mónica apareció nerviosa detrás de Raúl. Tenemos que irnos rápido. Raúl abrió la maleta y descubrió el dinero falso. Maldito. En ese mismo instante las luces del almacén se encendieron violentamente. Policía. Decenas de agentes rodearon el lugar. Raúl tomó a Miguel bruscamente y apuntó el arma cerca del niño. Nadie se mueva. José sintió terror. Déjalo ir. Raúl comenzó a retroceder desesperado. Todo esto es culpa tuya, campesino. Miguel lloraba aterrorizado. Papá. Mónica observó la escena temblando. Raúl, ya basta. Pero Raúl estaba completamente fuera de control. Entonces ocurrió algo inesperado. Mónica empujó violentamente a Raúl. El disparo salió hacia el techo y Miguel logró soltarse. José corrió inmediatamente abrazando a su hijo mientras la policía reducía a Raúl en el suelo. Mónica cayó de rodillas llorando. Perdónenme. José miró a la mujer que alguna vez amó y sintió solamente tristeza. Vendiste a tu propio hijo por dinero. Miguel escondió el rostro en el pecho de su padre. Pensé que mamá me quería. José cerró los ojos intentando contener las lágrimas. Algunas personas aman más el dinero que a su propia familia. La policía esposó a Raúl mientras él gritaba lleno de odio. Ese puesto era mío. Augusto apareció junto a Elena observando todo con alivio. Miguel estaba sano y salvo. Pero aquella noche cambió para siempre a toda la familia. Porque José entendió finalmente que el dinero podía atraer peligros capaces de destruir incluso a las personas más cercanas. La madrugada después del secuestro fue una de las más silenciosas y dolorosas que José había vivido desde que llegó a Madrid. Aunque Miguel estaba nuevamente a salvo, el miedo todavía seguía dentro de la casa como una sombra imposible de desaparecer. El niño dormía abrazado a una manta mientras se despertaba sobresaltado cada pocos minutos recordando el arma de Raúl y los gritos dentro del almacén. José permanecía sentado junto a la cama observándolo sin apartar la mirada ni un segundo. Cada respiración tranquila de Miguel parecía un milagro. Elena apareció lentamente en la puerta de la habitación llevando una taza de café. ¿No has dormido nada? José negó con la cabeza. Cada vez que cierro los ojos pienso que pude perderlo. Elena se sentó junto a él. Pero no lo perdiste. José bajó la mirada. ¿Y si la próxima vez no llegamos a tiempo? Elena tomó suavemente su mano. No habrá próxima vez. Aunque Elena intentaba transmitir tranquilidad, la realidad era mucho más complicada. El secuestro había provocado un enorme escándalo mediático y ahora todos los canales de televisión hablaban de Torres Empresarial. Las imágenes de la policía entrando al almacén se repetían una y otra vez mientras periodistas y analistas cuestionaban la seguridad de la empresa y el liderazgo de José.
Al día siguiente Augusto reunió a todos los ejecutivos principales dentro de la sala de juntas. La tensión podía sentirse en el aire. Uno de los socios golpeó la mesa con preocupación. Esto está dañando seriamente la imagen de la empresa. Otro empresario intervino inmediatamente. Los accionistas están nerviosos y muchos quieren retirar inversiones. José escuchaba en silencio sintiendo que nuevamente se encontraba al borde del fracaso. Augusto observó a todos con firmeza. José no tiene la culpa de lo ocurrido. Pero uno de los inversionistas respondió. Tal vez no, pero desde que él llegó todo se ha vuelto un caos. José sintió como aquellas palabras atravesaban su pecho. Entonces decidió ponerse de pie. Si mi presencia está perjudicando a la empresa, puedo irme. Augusto golpeó la mesa. Nadie se va a ninguna parte. Todos guardaron silencio. Augusto caminó lentamente hasta quedar frente a José. Esta empresa necesita hombres honestos y fuertes precisamente en momentos difíciles. Las palabras de Augusto devolvieron algo de esperanza a José, pero los problemas apenas comenzaban. Mientras tanto, Raúl había sido trasladado a una prisión preventiva en las afueras de Madrid. Sin embargo, incluso desde la cárcel seguía lleno de odio. Un hombre tatuado se acercó a él dentro del comedor de la prisión. Escuché que secuestraste al hijo de un millonario. Raúl sonrió con amargura. Y todo salió mal. El preso se sentó frente a él. Tal vez todavía puedas arreglarlo. Raúl levantó la mirada interesado. ¿Qué quieres decir? El hombre apoyó los brazos sobre la mesa. Conozco personas afuera capaces de destruir empresas enteras. Raúl comenzó a sonreír lentamente. Por primera vez desde su arresto volvió a sentir esperanza. Esa misma noche Mónica permanecía sola dentro de un pequeño apartamento oscuro después de haber sido liberada temporalmente mientras continuaba la investigación. La culpa comenzaba a consumirla lentamente. Cada vez que cerraba los ojos veía a Miguel llorando dentro del almacén. Se acercó al espejo del baño y observó su reflejo completamente destruido. ¿Qué te pasó? Las lágrimas comenzaron a caer mientras recordaba el momento exacto en que abandonó a José por ambición. Pero antes de que pudiera seguir pensando, alguien llamó a la puerta. Mónica abrió lentamente y encontró a un hombre desconocido vestido completamente de negro. Raúl quiere hablar contigo. Ella sintió miedo. Yo ya no quiero saber nada de esto. El hombre sonrió fríamente. Eso ya no depende de ti. En ese instante comprendió que había entrado en algo mucho más peligroso de lo que imaginaba. Mientras tanto, José intentaba concentrarse nuevamente en la empresa, pero el miedo por Miguel seguía afectándolo. Comenzó a contratar seguridad privada y evitaba que el niño saliera solo a cualquier lugar. Miguel notó rápidamente el cambio. Papá. ¿Qué pasó, mi gorrión? Ya no sonríes como antes. José sintió un nudo en la garganta. Solo estoy cansado. Miguel se acercó abrazándolo. No tengas miedo, yo estoy bien. Aquellas palabras hicieron que José se quebrara emocionalmente por dentro. Días después, Elena organizó una pequeña cena dentro de la casa para intentar devolver algo de alegría al ambiente. Preparó tortilla española, paella y música suave mientras Augusto contaba historias divertidas de sus primeros años como empresario. Por primera vez desde el secuestro, Miguel volvió a reír. José observó a Elena cocinando y sintió algo cálido dentro del pecho. Augusto sonrió discretamente. Esa mujer te ama. José bajó la mirada algo nervioso. Yo no sé si merezco algo así. Augusto respondió inmediatamente. Después de todo lo que sufriste mereces mucho más. Pero justo cuando parecía que la tranquilidad comenzaba a regresar, una nueva tragedia golpeó la vida de José. A la mañana siguiente las noticias explotaron con un escándalo inesperado. Titulares gigantes aparecieron en televisión. Director de Torres Empresarial investigado por fraude.
José quedó completamente paralizado. ¿Qué? Augusto tomó el periódico furioso. Esto es imposible. Las noticias afirmaban que grandes cantidades de dinero habían desaparecido de cuentas empresariales durante las semanas anteriores y varios documentos parecían señalar directamente a José. La policía financiera apareció horas después dentro de las oficinas. Necesitamos revisar todos los registros. Los empleados comenzaron a murmurar mientras algunos observaban a José con desconfianza. Raúl había cumplido su promesa. Desde prisión había conseguido ayuda para falsificar documentos y crear pruebas falsas contra José. Uno de los oficiales miró seriamente a José. Necesitamos que nos acompañe para responder algunas preguntas. Miguel observaba todo desde la puerta completamente aterrorizado. Papá. José se acercó rápidamente y lo abrazó. Tranquilo, mi gorrión, todo va a salir bien. Pero ni siquiera él mismo estaba seguro de aquello. Elena intentó intervenir. José jamás haría algo así. El oficial respondió con frialdad. Eso lo decidirá la investigación. Cuando José salió escoltado por la policía, decenas de periodistas comenzaron a rodearlo. Los flashes iluminaban su rostro mientras gritaban preguntas. ¿Es cierto que robó millones? ¿Qué tiene que decir sobre las acusaciones? José bajó la mirada sintiendo nuevamente aquella vieja sensación de humillación que creyó haber dejado atrás. Miguel comenzó a llorar desesperadamente. No se lleven a mi papá. Elena abrazó al niño intentando calmarlo mientras Augusto observaba la escena lleno de rabia e impotencia. Horas después José permanecía dentro de una sala de interrogatorios. El detective colocó varios documentos frente a él. Su firma aparece en todas estas transferencias. José observó los papeles confundido. Yo jamás hice eso. Entonces, ¿cómo explica esto? José comenzó a sentir desesperación. Alguien me está tendiendo una trampa. El detective lo observó en silencio. ¿Tiene enemigos? José recordó inmediatamente a Raúl. Sí. Mientras tanto, Elena y Augusto comenzaron a investigar por su cuenta intentando descubrir quién estaba detrás de todo. Augusto habló seriamente. Raúl no pudo haber hecho esto solo. Elena revisó documentos frente al ordenador. Alguien dentro de la empresa también está ayudándolo. La traición estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. Esa noche Miguel permanecía sentado junto a la ventana esperando el regreso de su padre. Elena se acercó lentamente. ¿Quieres cenar algo? El niño negó con la cabeza. ¿Y si meten a mi papá a la cárcel? Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Eso no va a pasar. Pero Miguel bajó la mirada. Siempre que somos felices algo malo pasa. Aquellas palabras rompieron completamente el corazón de Elena. Horas más tarde Augusto logró pagar una enorme fianza y José finalmente pudo salir temporalmente mientras continuaba la investigación. Cuando llegó a casa Miguel corrió inmediatamente a abrazarlo. Papá. José lo sostuvo con fuerza. Nunca voy a dejarte solo. Sin embargo, mientras todos dormían, alguien observaba la casa desde un coche negro estacionado al otro lado de la calle. Era uno de los hombres contratados por Raúl. Y apenas comenzaban. Madrid despertó cubierta por una intensa tormenta la mañana en que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Los noticieros seguían hablando del supuesto fraude dentro de Torres Empresarial mientras las acciones de la compañía caían rápidamente y los socios comenzaban a perder la confianza. Los periodistas perseguían cada movimiento de José intentando convertirlo en el villano perfecto. Dentro de la casa el ambiente era silencioso y pesado. Miguel permanecía sentado junto a la mesa sin tocar el desayuno mientras observaba a su padre con preocupación. Papá. ¿Qué pasa, mi gorrión? La gente en la televisión dice cosas malas de ti. José respiró profundamente intentando mantenerse fuerte.
A veces las personas creen mentiras, hijo. Miguel bajó la mirada. Yo sé que tú eres bueno. Aquellas palabras hicieron que José sintiera ganas de llorar. Después de todo lo ocurrido, lo único que realmente le importaba era no perder la confianza de su hijo. En ese momento Augusto y Elena entraron rápidamente a la casa. «Tenemos algo». José se levantó inmediatamente. ¿Qué encontraron? Elena colocó varios documentos sobre la mesa. Revisé los accesos digitales de la empresa y descubrí que alguien manipuló las transferencias desde una cuenta fantasma. Augusto continuó. ¿Y adivina quién autorizó el ingreso a los sistemas? José sintió un escalofrío. Raúl. Elena asintió. Pero todavía necesitamos pruebas definitivas para limpiar tu nombre. Augusto caminó lentamente por la habitación pensando. Raúl no es inteligente suficiente para hacer todo esto solo. Entonces José recordó algo importante. Mónica. Todos quedaron en silencio. José levantó la mirada decidido. Ella sabe algo. Mientras tanto, Mónica vivía aterrorizada dentro de su apartamento. Los hombres de Raúl la vigilaban constantemente y cada vez entendía más que se había convertido en una prisionera dentro de su propia vida. Observó varias fotografías antiguas donde aparecía junto a José y Miguel cuando todavía eran felices en Andalucía. Las lágrimas comenzaron a caer lentamente. Nunca quiso admitirlo, pero había destruido lo más valioso que tenía por ambición. De pronto alguien golpeó violentamente la puerta. Mónica abrió asustada y uno de los hombres de Raúl entró sin permiso. El jefe quiere asegurarse de que no hables demasiado. Mónica retrocedió nerviosa. Yo no he dicho nada. El hombre sonrió peligrosamente. Más te vale. Cuando salió del apartamento, Mónica entendió que si seguía callada terminaría destruida igual que Raúl. Esa misma noche tomó una decisión. José recibió una llamada inesperada. Necesito verte. Reconoció inmediatamente la voz de Mónica. No tengo nada que hablar contigo. Por favor, José, esto es importante. Después de unos segundos de silencio, José aceptó reunirse con ella en una cafetería discreta del centro de Madrid. Cuando llegó encontró a Mónica completamente diferente. Ya no quedaba nada de la mujer arrogante obsesionada con el lujo. Parecía cansada, rota y llena de miedo. ¿Qué quieres? Mónica bajó la mirada. Decirte la verdad. José permaneció serio. Habla. Mónica respiró profundamente. Raúl falsificó todos los documentos. Tiene gente trabajando dentro de la empresa y planea hundirte por completo para quedarse con todo. José sintió rabia. ¿Y tú participaste en eso? Las lágrimas aparecieron inmediatamente en los ojos de Mónica. Lo sé. José apretó los puños. Casi destruyes la vida de tu propio hijo. Mónica comenzó a llorar. No espero que me perdones, pero quiero arreglar las cosas. José permaneció en silencio unos segundos. Entonces ayúdame a detenerlo. Mientras tanto, Raúl ya preparaba su golpe final. Gracias al caos financiero y a las acusaciones contra José, varios accionistas importantes habían decidido votar para removerlo definitivamente de Torres Empresarial. La reunión decisiva ocurriría al día siguiente. Raúl sonreía dentro de prisión mientras hablaba por teléfono ilegalmente. Mañana ese campesino perderá todo. Pero no sabía que José ya comenzaba a descubrir la verdad. Al día siguiente, la enorme sala de juntas de Torres Empresarial estaba completamente llena. Accionistas, empresarios, abogados y periodistas observaban con tensión el momento que decidiría el futuro de la compañía. José entró acompañado de Augusto y Elena mientras todos comenzaban a murmurar. El presidente del consejo habló seriamente. Hoy decidiremos si José debe abandonar definitivamente la dirección de la empresa debido a las acusaciones de fraude.
Varios accionistas levantaron inmediatamente la mano apoyando la expulsión. Entonces Raúl apareció en una pantalla desde prisión mediante videollamada. Incluso encarcelado seguía sonriendo con arrogancia. La empresa merece a alguien preparado, no un campesino ignorante. José respiró profundamente intentando controlar la rabia. Raúl continuó hablando. Desde que llegó todo se convirtió en un desastre. Pero justo en ese instante las puertas de la sala se abrieron violentamente. Todos voltearon sorprendidos. Era Mónica. Raúl abrió los ojos lleno de furia. ¿Qué haces? Mónica caminó lentamente hasta el centro de la sala. Vengo a decir la verdad. Los periodistas comenzaron a grabar inmediatamente. Mónica respiró profundamente mientras las lágrimas caían por su rostro. Todo fue planeado por Raúl. La sala entera quedó en silencio. Ella continuó. Él falsificó los documentos y manipuló las cuentas para culpar a José. Raúl golpeó la mesa desde la prisión. Cállate. Pero Mónica siguió hablando. También organizó el secuestro de Miguel y utilizó personas dentro de la empresa para destruir la reputación de José. Elena entregó entonces las pruebas digitales que había encontrado. Los abogados comenzaron a revisar todo rápidamente mientras el ambiente explotaba en murmullos y tensión. El presidente del consejo observó los documentos impresionado. Las pruebas son claras. Raúl comenzó a perder el control. Eso es mentira. Pero Augusto se puso de pie. La única mentira fue creer que alguien como tú merecía dirigir esta empresa. Los oficiales que vigilaban la prisión desconectaron inmediatamente la llamada mientras Raúl gritaba lleno de furia. Dentro de la sala el silencio era absoluto. Entonces uno de los accionistas se levantó lentamente. Le debemos una disculpa, señor José. Poco a poco otros comenzaron a ponerse de pie. Finalmente toda la sala terminó aplaudiendo. José sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Por primera vez desde que llegó a Madrid sentía que realmente había vencido. Horas después las noticias cambiaron completamente. Empresario inocente desmantela red de corrupción. La imagen de José se convirtió en símbolo de honestidad y superación en toda España. Raúl recibió una condena mucho más larga por secuestro, fraude, asociación criminal y extorsión. Los empleados corruptos también fueron arrestados. En cuanto a Mónica, las autoridades redujeron parte de su condena debido a su confesión y cooperación. Días después ella pidió ver a Miguel por última vez. El niño la observó en silencio. Perdóname, hijo. Miguel bajó la mirada. ¿Por qué elegiste el dinero antes que a nosotros? Mónica comenzó a llorar desconsoladamente. Porque fui egoísta y tonta. Miguel guardó silencio unos segundos. Espero que algún día cambies de verdad. Aquellas palabras destruyeron completamente el corazón de Mónica. Cuando ella se marchó, José abrazó a su hijo. Estoy orgulloso de ti, mi gorrión. El niño sonrió débilmente. Aprendí del mejor papá. Meses después Torres Empresarial se recuperó completamente y bajo el liderazgo de José la compañía comenzó a ayudar a comunidades rurales y familias humildes en toda España. José jamás olvidó de dónde venía. Una tarde regresó junto a Miguel y Elena al pequeño pueblo de Andalucía donde todo había comenzado. Caminaron lentamente frente a la vieja casa destruida por el tiempo. Miguel observó los campos emocionado. Aquí vivíamos. José sonrió. Sí, mi gorrión, y aunque fuimos pobres aquí aprendimos lo más importante. Elena tomó la mano de José. ¿Qué cosa? José miró a su hijo. Que la honestidad vale mucho más que todo el dinero del mundo. Miguel sonrió mientras el sol comenzaba a iluminar los campos. Entonces Augusto apareció caminando lentamente con una sonrisa orgullosa. Todavía recuerdo el día en que devolvieron aquella maleta. José rió suavemente.
Y yo todavía recuerdo que casi me desmayo cuando entré a su oficina. Todos comenzaron a reír. Finalmente José miró a Elena profundamente. Gracias por nunca dejarme solo. Elena sonrió emocionada. Nunca lo haré. José la besó mientras Miguel los abrazaba a ambos. Y en medio de aquellos campos donde alguna vez conoció la pobreza, el abandono y el dolor, José comprendió que la verdadera riqueza jamás había sido el dinero. La verdadera riqueza era tener una familia que jamás lo abandonaría.